Presenta Banco de Seguros para su seguro de garantía de alquiler. Momento de análisis aquí en BTV Noticias. Recibimos a Raúl Ponce de León. Raúl, ¿cómo estás? Nico, un gusto estar compartiendo esta columna nuevamente, ¿no? Viste que el lunes fue el evento en el Hotel Enjoy donde estuvieron los 4 candidatos a la presidencia por la coalición y hablaba con gente de los equipos y ya el lunes se visualizaba que el tema Venezuela les iba a dar un respiro, sobre todo en el Partido Nacional, después de unas cuantas semanas con escándalos. Lo hemos analizado sí, claro. acá, cómo venía complicado. Ya se veía que el foco de la atención, incluso a nivel de la política interna y de la campaña, se iba a depositar en Venezuela. Y uno, si se ponía en la posición del Frente Amplio, viendo lo que tú mencionabas, todos los problemas de corrupción de Artigas, todavía el precio que estaba pagando Álvaro Delgado del Partido Nacional por la fórmula, ¿no? Con Valeria Ripoll, que no había todavía calzado 100%. Alguien citaba una frase de Napoleón: si vos ves a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas, ¿no? Entonces, bueno, dejarlo al Partido Nacional, pero el Frente no pudo contenerse con el tema Venezuela. Ese fue el otro asunto. Me decía alguien, si el Frente hace una declaración contundente, nos quedamos sin nada para decir. Absolutamente. Se terminaba la polémica. Pero ya arrancó tempranito y ahora vamos enseguida, el MLN, nada menos que el MLN, que se iba reivindicando la toma de Pando y todo lo que eso implica, diciendo que fue impecable todo lo que ocurrió en Venezuela. Así arrancó la semana y la polémica. Pero para entender la situación de Venezuela y por qué la izquierda uruguaya o parte de la izquierda uruguaya se posiciona con respecto a Venezuela y a su régimen de una manera que es inentendible a esta altura de la vida, es esa famosa frontera ideológica en disputa entre la coalición, ¿no?, y gran parte de los grupos del Frente. Pero yo creo que para entender parte de eso, historiemos brevemente. Hugo Chávez fue un golpista en su país, en plena democracia, en el año 92, intentó dar un golpe de Estado, fracasó, fue preso. Estuvo 2 años preso y al final la democracia lo liberó. Allí empezó una lucha política desde abajo, ¿no? Y el año 1994, el año que fue liberado, en octubre, a muy poco de las elecciones, competía Tabaré Vázquez con el Encuentro Progresista y Nin Noboa, competir en las elecciones, pidió ser recibido por Sereñi en una gira que él llamó la Ruta de Bolívar, Artigas y San Martín. Pidió ser recibido por Sereñi, un hombre de mucho prestigio, no solo en Uruguay, sino en el continente, por todo lo que había significado, y Sereñi no lo recibió. Dijo, yo no voy a arriesgar un golpista con una veta, digamos, criticable, nada menos que Sereñi, un hombre constitucionalista que bien le costó años de presión. No lo recibió y derivó en Jerónimo Cardoso, militar de su cercanía. Que después terminó siendo embajador. Embajador, que era, digamos, colaborador en temas internacionales en la intendencia de Tabaré Vázquez, que estaba en ese momento. Y bueno, pasó sin pena ni gloria, ¿no?, esa visita de Chávez que empezaba a conformar su liderazgo. Hasta que en el año 1998 Venezuela ganó las elecciones con una popularidad impresionante y siguió ganando, digamos, popularidad hasta su muerte. En el interín estuvo Jorge Valle y ahí no tuvieron para nada ningún contacto ni Valle. Hay alguna mención en un nuevo libro, como que Valle en algún momento habló con Chávez y sugirió el retiro de un diplomático que estaba haciendo cosas raras y Chávez lo entendió y lo sacó, pero se enfrentaron más que nada porque Chávez en ese momento defendía el ALCA, ¿no?, el libre comercio de Bush, y Chávez armó su ALBA, ¿no?, la alternativa bolivariana, que no pasó nada con ninguna de las dos, hasta que 2005 asume Tabaré Vázquez. Viene Chávez a Montevideo. El 2 de marzo se transforma en un protagonista total, ¿no? En la ceremonia, yo recuerdo porque hice la cobertura de la visita de Chávez y la asunción de Vázquez, andaba en la calle. Y eso que era muy joven, ¿no? Era muy joven, claro, muy joven, y lo vi de cerca. Y el 2 de marzo firmaron un acuerdo global entre Uruguay y Venezuela, el intercambio de petróleo por alimentos. Una negociación muy buena para Uruguay. Chávez parecía rico como a pato, tenía una billetera enorme porque el petróleo volaba y él tenía muchísimo, todavía PDVSA funcionaba adecuadamente, era una de las principales petroleras del mundo y tiraba, ¿no?, la plata a montones para ganar popularidad y credibilidad. Hicieron ese acuerdo de alimentos y le dio condiciones a Uruguay muy buenas para comprar el petróleo, financiar, y parte del dinero lo difería en el pago y demás. Incluso participó en lo que fue un disgusto, no bien Vázquez asumió, que fue la caída de COFAC,
¿no?, que el Banco Central tuvo que suspender la operación. Allí Venezuela actuó, Chávez puso algunas garantías, incluso al año siguiente Bandes terminó comprando COFAC y salvando, digamos, esa instancia, lo cual fue relevante. Si uno evalúa la cantidad de acuerdos que Tabaré Vázquez, el primer gobierno, hizo con Venezuela, fueron muchísimos, fueron 78 instrumentos bilaterales, que son acuerdos, convenios, proyectos, memorando de entendimiento. Y una cantidad de visitas. Año 2005, primer año de gobierno de Vázquez, y 2006, el segundo, Chávez vino 3 veces a Montevideo y Vázquez fue 2 veces a Caracas, ¿no? O sea que es muchísimo en lo que es el intercambio diplomático. Y bueno, de alguna forma terminó Vázquez, vino Mujica, Mujica siguió cultivando las relaciones con Chávez y con todo su régimen hasta la muerte en el 2013, pleno periodo, en la mitad del gobierno de Mujica, y vino Maduro y ya nada sería lo mismo, porque Chávez le pueden criticar todo lo que quieran criticarle, su populismo, en fin, pero era un hombre que tenía popularidad y su pueblo lo quería. Chávez era un verdadero líder, te guste o no te guste, era un verdadero líder. No es el caso claramente, Nicolás. No, de Maduro no, que utilizó, además se empezó a apoyar cada vez más en la estructura de inteligencia de Cuba, que empezó a articular todos los resortes de dominación de la sociedad. Y te voy a hacer un paréntesis y una cita, que yo siempre la mantengo y pido disculpas porque tenía muchas anotaciones, de Daniel, el dictador de Nicaragua, ayúdame. Ortega, que lo citaba otro comandante sandinista, Tomás Borges, citándolo cuando volvieron al poder. El sandinismo ganó el gobierno de Nicaragua por la revolución, estuvieron después 5 años que ganaron elecciones y después perdieron. Vino Violeta Chamorro, lo sacó del poder. Y después volvieron a los años. Y allí, ¿qué dijo Ortega? Podemos pagar cualquier precio. Lo único que no podemos es perder el poder. Digan lo que diga. Hagamos lo que tengamos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder y no lo vamos a perder. Y los sandinistas no lo perdieron más, como no lo perdió Fidel Castro y el castrismo. Y Maduro lo entendió clarito eso. Y bueno, viene el segundo gobierno de Vázquez, vuelven a hacer acuerdos importantes, en este caso Maduro con Tabaré Vázquez, un acuerdo de $300 millones que hicieron una gran publicidad de intercambio de alimentos, de arroz, de soja, de leche, alimentos, y el compromiso de que la factura de ANCAP se iba descontando lo que tenía que cobrar Uruguay. Eso no funcionó finalmente, terminó con un clavo remachado para Conaprole. Bueno, de hecho, Conaprole inició un juicio, ¿no? $62 millones, 30 por efectivamente productos no cobrados, leche en polvo, y otros 30 por daños y perjuicios. Eso ocurrió en el año 21 o 22. Así que, y ahí prácticamente Venezuela se empezó a empobrecer, la migración, destruyeron PDVSA, el petróleo cayó, y ya la pobreza no y ya no tenía la billetera como para bancar, digamos, pero desde la izquierda quedó esa imagen de la Venezuela de Chávez, la Venezuela solidaria, la Venezuela revolucionaria, la Venezuela pegada a Cuba, sobre todo a Fidel, que era como un hijo, Chávez, y eso quedó, digamos, en la génesis de muchos grupos de izquierda. El MLN fue uno, el Partido Comunista fue otro que salió con un comunicado, y el propio Frente salió también. Ahí es lo que decía, si está tu enemigo distraído, no lo interrumpas o está haciendo error, y ahí el gobierno vio cómo venía la mano, vio el filón, convocó al Senado y allí se dieron a mansalva. Y ahí el Frente estuvo en una situación complicada porque hay que salir a defender a Maduro y ahora cada vez que se saben nuevas noticias, peor es, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es la lógica, ¿no? Y es una lógica ideológica, no hay otra explicación de que no se pueden separar, aún en un año electoral. Mujica lo entendió clarito y tomó distancia enseguida del comunicado del MLN que apoyaba a Maduro y el procedimiento. Dijo, a mí no me representa, no tenía ni idea que era esto, así que conmigo no vengan a preguntarme. E incluso Orsi estuvo rápido, ¿no? Y puso como duda, esto por lo menos está... ¿cuál fue el término que observado? Creo que fue, no fue el término... Sin confianza, dijo. Sospechados. Sospechados, ahí está. Ese fue el término que usó. Y cada día que se conoce algo más, es peor la situación en Venezuela. Es que claramente el Frente Amplio parece que quiso ganar tiempo con lo del Centro Carter y la misión de la ONU. El Centro Carter se le cayó totalmente. A pocas horas. Y del informe de la ONU todos sabíamos que era reservado para Guterres. Más allá de que se está pidiendo por la comunidad internacional conocerlo, es poco probable que se conozca. Y ahora, no, ya con la pedida de encarcelación de los líderes, ya María Corina Machado hablando desde la clandestinidad, es una situación realmente terrible, ¿no? Esto es
es un manchón para el Frente Amplio, para su actitud democrática, que el Frente Amplio lo supo hacer y lo decía increíblemente el otro día Andrade en el Senado. Lo dijo Lula primero, ¿no? Esto es un baño de votos. Si vos ganás te quedás, si vos perdés te vas y empezás de nuevo para ganar. Y Andrade decía referencia, nosotros perdimos la elección después de 15 años de gobierno por un 1%. Y entregamos el poder y nos fuimos, enojados, molestos, y nos fuimos sin problema. ¿Por qué apoyar una situación como esta en Venezuela? Raúl, simplemente es inentendible. Te despedimos antes porque ¿Definitivamente? Sí, se acaba de... No, al revés, en placer, estás obligado a volver en 7 días. Se acaba de conocer un comunicado conjunto de los gobiernos de México, Colombia y Brasil. A ver qué van a decir 3 ahora. actores de izquierda fundamentales en este proceso. Que se abstuvieron ayer en la OEA. Que se abstuvieron en la OEA y emitieron un comunicado exigiendo a Venezuela la presentación inmediata de las actas, diligentes, haciendo un llamamiento al sistema político venezolano a no tirar nafta a la hoguera en este corto plazo y sobre todo a tomarse este tiempo pero una fuerte presión internacional para con el gobierno de Nicolás Maduro para que presente los resultados. Lo que pasa es que hay otros actores, que eso va independiente de lo que pueda hacer el Frente Amplio en nuestro país y las actitudes y las cercanías ideológicas con estas dictaduras o con estos regímenes autoritarios. Y es el accionar de Rusia, el accionar de China y el accionar de Irán, por decir algo, ¿no? Que no han aparecido en todo esto, además de Cuba y Nicaragua, que son, digamos, como secundarios en este escenario con las grandes potencias, ¿no? Raúl, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.